Bendito sea el Señor. Muy buenas, ¿cómo están, queridos hermanos? Dios les continúe bendiciendo. Bendito Dios que me regala la oportunidad de poder compartir un mensaje con ustedes, pequeñito, corto. Acá mientras trabajamos en Alajuela, bendito sea el nombre del Señor que me da esta oportunidad, ¿verdad? Y hoy nos vamos a la palabra que está en el libro de Hechos 16. Y Hechos 16 nos habla del plan maravilloso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nos habla del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo no sé si usted que está ahí, usted es cabeza de hogar, usted es cabeza de familia. Pero yo le quiero decir a usted en el nombre de Jesús que Dios tiene un plan para su vida y a través de su vida tiene un plan para su familia también. Pero esta palabra que está en Hechos 16, también me hace ver la soberanía de Dios, es decir, el plan de Dios. Hay una palabra que dice que la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Esto habla de la autoridad de Dios, como lo que representa a Dios, que es la máxima autoridad, que es el soberano, que es el que tiene siempre la verdad, el que tiene la razón, el que sabe qué es lo que mejor nos conviene a cada uno de nosotros. A veces pasamos procesos difíciles, situaciones difíciles en nuestra vida y muchas veces decimos ¿por qué Dios no nos escucha? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no viene a mí? Pero estudiando un poquito esta palabra me doy cuenta de la soberanía de Dios. Y es que cuando Dios determina algo para la vida de una persona y su familia, porque sí, cuando Dios determina algo para la vida de un hombre o de una mujer, Dios no se está limitando a solo hacer algo grandioso en aquel hombre o en aquella mujer, no, sino que por medio de aquel hombre, por medio de aquella mujer, Dios se va a glorificar también en la familia, pues Dios trabaja en familia. Dios no trabaja únicamente con una persona de una casa, con una autoridad de una casa, sino que a través de aquella autoridad de aquella casa, Él trabaja también con su familia. Por eso Hechos 16:31 dice, y ellos dijeron, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. A mí me da gran gozo ver la soberanía del Señor, de cómo Él va a hacer cumplir el propósito de Él en la vida de la persona que Él ha dictaminado, y muchas veces cumplirá el propósito de la manera que nosotros menos lo esperemos. Es decir, no es como yo digo, sino como Él dice. Pareciera que es lo que nos hace ver. La palabra en Hechos 16:31 nos habla de uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Pablo dice esta palabra que él iba por los lugares fortaleciendo las iglesias, fortaleciéndolos en la fe. Es decir, ya había tenido un viaje misionero donde había establecido iglesias. Pues este segundo viaje misionero, Pablo va con la tarea de fortalecer aquellas iglesias, de llevar aún más fe y esperanza a aquellas iglesias. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Pablo y Silas van por el camino, y en los versículos 6 y 7
del capítulo 16 de Hechos, nos dice que Pablo y Silas sienten en su corazón en ir a dos ciudades y que se llamaban Asia Menor y la otra se llamaba Bitinia. Sin embargo, dice que el Espíritu Santo les da una orden y les hace ver que no deben de ir ahí todavía. Es decir, no es que Dios no quería que ellos llevaran la palabra a aquel lugar, sino que Dios en su soberanía, en su sabiduría, Dios sabía que aquellas personas aún no estaban preparadas para recibir la palabra que Él ya había dispuesto llevar por medio de los apóstoles Pablo y Silas. Entonces el Espíritu Santo les da una orden a ellos y les dice que no deben de ir todavía a aquellos lugares, tanto a Asia Menor como a Bitinia. Son dos lugares en los que ellos se disponían a ir, pero el Espíritu Santo les da la orden que no deben de ir ahí todavía. Es interesante, ¿por qué? Porque cuando Dios quiere que llevar una palabra a algún lugar y llevar un mensaje a algún lugar, Dios es el que decide dónde es el lugar, a quién es la persona que se le debe dar aquel mensaje o a cuál es la ciudad a la cual se le debe dar aquel mensaje. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones de las personas y Dios sabe que hay muchos lugares donde hay personas que les gusta recibir la palabra, pero así como de lo que más precisa, no una palabra a fondo, no una palabra que quizás los confronte y los haga entender el propósito de Dios en sus vidas. Entonces, Dios siempre va a llevar la palabra donde hayan personas que estén deseando recibir la palabra, ser confrontados por la palabra y entender cuál es el verdadero propósito del Señor para sus vidas. Y de ahí es donde hemos visto cómo Dios ha transformado la vida de muchas personas, entre ellos los apóstoles y de los grandes hombres que la Biblia nos habla, ¿verdad? Fueron hombres que estaban preparados para recibir la palabra que Dios les iba a dar y por eso hicieron grandes cosas, porque Dios hizo grandes cosas en ellos y hubieron grandes milagros. Sin embargo, Dios conoce que hay personas que no están preparadas para recibir una palabra a fondo, una palabra que realmente los confronte y los haga entender el propósito que Dios tiene con sus vidas. Hay personas que se conforman con solo escuchar una palabra, así como quien dice lo que más precisa, no me interesa profundizar de qué es lo que habla el Señor. Entonces muchas veces el Señor desiste de ir a esos lugares y llevar la palabra, porque a aquellas personas aún les falta que llevar un tiempo para entender el propósito de Dios en sus vidas. Entonces me gozo al ver al Señor cómo les dan la orden a Pablo y a Silas de no ir todavía a Asia Menor, ni ir tampoco a aquel lugar que se llamaba Bitinia. Esto me trae a mí un poco a la mente la situación de Jonás, ¿verdad? Jonás, Dios le manda a Jonás, le manda a predicar a Nínive, una ciudad en la cual Dios le había dicho, ve a Nínive y háblales del arrepentimiento, háblales del perdón, porque aquella ciudad se ha corrompido y necesitan arrepentirse, porque yo dentro de unos días iré y la destruiré, y yo necesito que el pueblo de Nínive se haya arrepentido. Pero bien, resulta que Jonás no quiso ser obediente, así como Pablo y Silas sí escuchan el llamado del Espíritu Santo y la orden del Espíritu Santo que les dice no vayan a Asia Menor, no vayan a Bitinia. Jonás no es obediente, y Jonás decide irse para Tarsis, a otra ciudad. No decide ir a Nínive, que es la ciudad donde Dios le manda. Pero bueno, como vemos,
y decía, Dios es un Dios soberano, que Dios dice, lo que yo digo es lo que se hace, y al lugar que yo te mando es al lugar que tienes que ir. Que sí fue la obediencia de Pablo y Silas. Ellos sí obedecieron la voz del Espíritu Santo y por eso no fueron a aquel lugar. Pero este Jonás era jupón. Este Jonás decidió ir a un lugar que Dios no le había mandado, y bueno, ya todos conocen la historia de que un pez se lo traga y todo eso. Pero bien, lo que quiero resaltar en esta palabra es la soberanía del Señor y cómo Dios mueve lo que tiene que mover, abre la puerta que tiene que abrir cuando Él quiere cumplir el propósito en la vida de una persona o en la vida de una familia. Aquí lo podemos ver como dice la palabra del Señor, que Pablo y Silas van por el camino, van camino a la oración, y dice que de pronto se encuentran a una muchacha que tenía un espíritu de pitonio. O sea, era un espíritu de adivinamiento. Era un espíritu que algunos romanos o los amos de aquella muchacha usaban para tener ganancias. Y dice que ellos se topan con aquella muchacha y dice que yendo por el camino hacia la oración, dice que Pablo, escuchándola hablar, dice que de pronto la confronta y le dice al espíritu que estaba en ella que en el nombre de Jesucristo déjala y sal de ella. Entonces dice la palabra del Señor que aquel espíritu la dejó, y aquellos hombres que la usaban a ella para obtener ganancias por medio de la adivinación, dice que se enojan y entonces buscan la manera de ante los romanos acusar a Pablo y a Silas de que eran contrarios a la voluntad de los romanos. Es decir, que lo que predicaban no era bueno para los romanos. Entonces buscan meterles en la cárcel. Y de hecho son llevados a la cárcel, son encarcelados, son amarrados a un cepo. Un cepo era una estructura de madera con unos huecos donde se les amarraban a los pies y se les amarraban a los brazos. Dice que son llevados a una cárcel que estaba en las profundidades y allí son amarrados al cepo. Lo grandioso de esto es que en el plan de Dios, todo este trajín que ellos estaban pasando, por eso Dios no los envió a Asia Menor y a Bitinia, sino que los manda por ese camino, porque Dios había establecido en su soberanía que iba a venir la salvación sobre un hombre y su familia. Dice la palabra del Señor que a un hombre le es encomendada la tarea de cuidar de aquellos presos, y nos habla de un carcelero. Entonces, Dios había hecho lo que tenía que hacer para que el plan de Él se cumpliera, que era la salvación de aquel hombre y de su familia. Dice la palabra del Señor que cuando Pablo y Silas estaban en aquella cárcel, en las profundidades de aquella cárcel, dice que cantaban himnos, dice que adoraban, dice que oraban y cantaban himnos de alabanza, estando sujetos a aquel cepo. Dice que de repente vino un gran terremoto y ellos fueron liberados. Dice que cuando aquel carcelero despertó y se dio cuenta que las puertas habían sido abiertas y que los presos habían sido liberados, dice que él tomó su espada para matarse por el temor que él sintió de lo que los romanos le iban a hacer a él, porque a él se le había delegado el cuidar de aquellos presos, y él, al ver y creer que todos los presos habían huido, él quiso matarse. Sin embargo, dice que Pablo, viéndolo, le dijo: no hagas daño contra ti, porque aquí estamos. Una de las cosas que confrontó a aquel carcelero
fue el amor y la misericordia de Dios y el poder de Dios, de cómo Dios había liberado a aquellos hombres, y sin embargo aquellos hombres no habían huido. Dos cosas vemos aquí. Una, del amor y la misericordia de Pablo y de Silas al ver que si huían, aquel carcelero iba a ser muerto por los romanos, pues le iban a cobrar el que ellos hubiesen escapado. Y lo otro que vemos aquí también es la autoridad que tenía Pablo, porque Pablo decía, no tengo por qué huir porque injustamente hemos sido encarcelados y no es la manera en que nosotros debemos de salir aquí como dos ladrones huyendo. Entonces esa autoridad que Pablo tenía lo hace también quedarse en aquel lugar. Pero la palabra de Dios dice que aquel hombre, viendo el amor y la misericordia de Dios, aquel carcelero, dice que encontró en él la salvación. Y dice que aquel hombre le dijo a Pablo y a Silas, ¿qué he de hacer para dar gracias por lo que Dios ha hecho esta noche por mí? Y entonces es donde los apóstoles le dicen en Hechos 16:31, le dicen al carcelero, cree en el Señor y serás salvo tú y tu familia. Como vemos en esta palabra, el Señor no solo usó varias y diferentes formas para llegar a la salvación de aquel hombre y de aquella familia, diferentes estrategias, sino que también lo usó él para salvar a su familia, porque dice la palabra del Señor que aquel hombre, estando gozoso, estando feliz por lo que Dios había hecho en él, los invitó y les sirvió banquete. Y dice la palabra del Señor que aquella noche su familia creyó en el Señor y aquel hombre creyó en el Señor y fueron salvos. La palabra nos quiere decir en esta mañana, queridos hermanos, mañana tarde, que si tú crees en el Señor, que si tú recibes al Señor Jesucristo, no solo serás salvo tú, sino que tu familia también será salva. Porque si creemos en el Señor, si decimos que creemos en el Señor y lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador, entonces seremos salvos nosotros y nuestras familias. Porque de manera que tú como miembro de familia, como autoridad de familia, tú declaras en el nombre de Jesús que tú crees en el Señor, pues tú estás declarando que tu familia va a declarar también que ellos creen en el Señor y recibirán al Señor en sus corazones. Yo no sé cuál es la estrategia que el Señor va a hacer para llegar a tu vida y a la vida de tu familia. Pero créeme que el Señor está por llegar a tu vida y el Señor está por confrontarte, así como aquel carcelero. Y hoy el Señor te dice, si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Bendito sea el Señor, porque Dios es grande y maravilloso y me ha dado la oportunidad de poder compartir este tema con ustedes, este pequeño tema. Recuerda, la soberanía de Dios está más por encima que lo que nosotros creemos, que lo que nosotros pensamos. La soberanía de Dios es tan inmensa como su poder, como su autoridad. Cuando Dios ha determinado un plan para tu vida, Dios lo va a cumplir, y aún en la manera en que tú menos esperes, llegará el día donde Dios te va a confrontar, como confrontó un día a Saulo de Tarso, como confrontó a este carcelero y como confrontó a Jonás por ser desobediente. Entonces, yo le quiero decir que en el nombre de Jesús, si tú declaras hoy, como hombre de familia, como mujer de familia, que tú crees en el Señor, serás salvo tú y tu casa. Porque es la primicia
para que luego tu familia vengan a los pies del Señor Jesús y también crean en Él. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios les continúe bendiciendo.